están? Bienvenidos. Esta es otra edición de este ciclo de entrevistas, Eduardo Ledesma Pregunta, y hoy nos visita aquí en el Teatro Oficial Juan de Vera la maestra Cristina Iglesias. Maestra digo no por maestra de grado, ¿no? Sino porque es una referencia, es crítica, es docente, es investigadora y también escritora. Hola Cristina. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias. No, gracias a vos, realmente. Un placer. Cristina Iglesias tenía previsto nacer en Corrientes, pero nació en Buenos Aires en el año 44 y vivió en Corrientes hasta 1967. Es crítica, docente, investigadora y escritora. Fue profesora adjunta y luego titular regular de la Cátedra de Literatura Argentina 1 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, durante más de 25 años. Dictó conferencias y fue profesora invitada en universidades de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia. Dirigió numerosos tesis de maestría, doctorados aquí en el exterior. Sus trabajos críticos abordan las relaciones entre la ficción y la historia en literatura colonial rioplatense, la constitución de las figuras autorales de los escritores y escritoras fundamentales de la literatura argentina y los modos de autoficción del siglo XIX. Esa autora publicó, entre otras cosas, La violencia del azar, en un ensayo sobre literatura argentina, Cautivas y misioneros, La patria literaria. El país del río editó, es un libro que recomiendo mucho, Las aguafuertes y crónicas de Art y Walsh, Dobleces, que es otro ensayo enorme del año 2018, y los libros de relatos Corrientes y Justo Entonces, entre otras largas publicaciones. Esto es más o menos, así para televisión, resumido para televisión, lo que dice tu currículo, pero Cristina Iglesias debe ser una de las pocas, perdóname Cristina, ¿no? Pero debe ser una de las pocas escritoras en el mundo que saben tanto de literatura nacional, sobre todo el comienzo de la literatura nacional, y sos una referencia internacional al respecto. Ahora, ¿quién sos? Bueno, soy Cristina Iglesias. Esa es mi marca, digamos, ¿no? Me quité el María hace muchísimo tiempo. Había demasiada María, Cristina Iglesias, demasiada catolicidad en mi nombre. Claro, sí, mirá. Así que esa fue una decisión, ¿no? Bueno, no, quiero decir, yo me siento muy cómoda ahora también en el lugar de escritora, que es un lugar que al que me costó llegar, escritora de ficción, quiero decir, ¿no? No lo hice siempre, es decir, siempre escribí, pero nunca publiqué, ¿no? Entonces me sentía siempre muy cómoda con ensayos críticos, claro, con crónicas, pero publicar ficción me costó y lo hice hace relativamente poco, digamos. Entonces, de hecho, entre el 2010 y el 2014 salieron los libros de relatos. Así que bueno, nada, ahora digo que soy escritora. Estuviste en Cacatí, en el marco de una feria donde se producen cosas mágicas, ¿no? Realmente. Es la segunda vez que voy yo a Cacatí. La primera vez hice dos cosas. Una, contar un poco cómo era el libro de Crónicas del Río, que todavía no había empezado, claro, no había aparecido. Estaba por aparecer, publicado por la UNER, la editorial de Entre Ríos, y la de El Litoral. Y después lo que hice junto con María Elena Lotringer, que era en ese momento la directora de la editorial de UNER, presentamos una cosa extraordinaria que fue la obra completa de Madariaga, ¿no? Contra de Güello. Contra de Güellos. Fue un momento muy importante para mí y para todos presentar esa obra completa, y lo hicimos en Cacatí. O sea que Cacatí produce también. Sí, hay una presentación nacional por cada año de feria, sí, porque ¿no? este año se presentó el libro de Carlos Altamirano, sí. Ahí en Cacatí ahora,
Hablaste de dos cosas, ¿no? Una cosa sobre un trabajo que hiciste recorriendo un poco las vicisitudes del Gaucho Gil, y otra cosa, hablaste un poco de Corrientes como la capital de una isla con nombre de provincia. Contanos un poquito de eso. Bueno, yo creo que ahora no es tan, espero que ahora no sea tan así. Yo siempre la viví como una isla, no solo porque no había puentes, no había, digamos, mientras yo vivía acá, realmente no había. Es decir, vos te fuiste 5 años antes de la inauguración del puente, más o menos. Exacto. Volví, de hecho, en un momento porque a mi padre le dieron el premio Puente General Belgrano, que era un premio que se había instalado o se quería instaurar a una personalidad que tuviera que ver con los dos lados. Dos orillas. Las dos orillas. Y él recibió ese premio, así que ahí volví. Porque tu papá era médico. Sí. Y era director del leprosario. Mi papá era médico dermatólogo especializado en lepra, en leprología, sí. Y fue primero médico interno y después fue director del leprosario Maximiliano Verasturi en la isla del Cerrito mucho tiempo. Entonces el río y las dos orillas eran parte. No sé cuántas orillas, porque claro, imagínate que para ir a la isla claro, nosotros íbamos hasta Paso de la Patria y ahí tomábamos una lancha, una lanchita sin techo. Claro, claro. Ahí no era... Dijiste cosas muy lindas ahí en tu escrito, entre otras cosas porque recordaste esa época, digamos, ¿no? Y esa época de estudiante tuya, sí, además, porque vos te ibas y venías todos los días al Chaco. En lancha, sí. En lancha o en la balsa, eran dos posibilidades. Claro. Sí. Y al regresar a la casa, bueno, volvieron, era como una cosa así de sorpresa porque decías vos, como... Bueno, están vivos, ¿no? Después de la travesía. No, lo que pasa es que, a ver, nosotros llegamos, vos naturalizás el hecho de que estás tantas horas sobre el agua. Ahora parece una cosa de locos, pero claro, eran horas, porque no siempre el trayecto era muy, digamos, agradable. Claro. Había tormentas, había movimientos y demás. Y no llegábamos a Barranqueras, que en ese momento, yo hace mucho que no voy a Barranqueras, pero en era ese menos momento, que ahora, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Y de ahí, bueno, solo no sé quién sabía cómo llegábamos a la facultad, porque no había un colectivo de línea que nos esperaba exactamente para ir a la facultad. Así que era subir a una moto, subir a un camión, a lo que sea, ¿no? Pero ahí dijiste una cosa muy linda que es, bueno, esto de ir de orilla a orilla, generaba una comunidad. Exacto. Una comunidad fluvial. Sí, es notable cómo se producía, o sea, nos reconocíamos, éramos estudiantes de arquitectura, de literatura, de filosofía, de historia, de ciencias económicas, estaba ingeniería química también en ese momento en el Nordeste, y nos reconocíamos porque éramos compañeros de vaporcito. Claro. Eso era lo que teníamos en común, esas horas en que cruzábamos el río. Y ahí se producía de todo, de la todo. Vida misma. Sí. Es un estar siendo en el río. En el río, es decir, y de vuelta lo mismo, ¿no? Estábamos ya cansados y todo, pero bueno, a veces había música, se tejían romances, jugábamos al truco. Yo nunca aprendí a jugar al truco, quiero aclarar. A pesar de tanto truco que había en el vaporcito, digamos, claro, ¿no? Se contaban relatos, bueno, era una vida muy linda, la verdad. Nos saludábamos con los que iban, porque además estaban los que vivían en Resistencia y venían a estudiar a Corrientes, nos cruzábamos en un momento allí, había saludos. Bueno. La modernidad, digamos, materializada por el puente, bueno, acabó con eso, ¿no? Sí. De todas maneras, parece que cruzar el puente, cruzar el río sigue siendo, digamos, un cambio, ¿no? Es decir, yo lo que decía ahí también en ese pequeño texto que rescaté de hace mucho tiempo, es que, bueno, realmente uno sentía que estar en ese río durante ese tiempo, o sea, cruzando, ¿no? Nos hacía un poco estar en un no lugar, porque de hecho es un no lugar ese vaporcito. Es un tránsito. Exacto. Y no éramos ni correntinos, ni chaqueños, ni nada, éramos los que estábamos en el río, ¿no? Y me parece que a pesar del puente, esta cosa
por suerte tienen el puente, yo, por claro. favor, por favor. Bueno, pero porque después estaba toda la locura de salir corriendo de la facultad y venir lo más rápido posible, porque si perdías el último vaporcito, bueno, era fatal, no, claro. no había ni comodidades para quedarse, ni nada. Bueno, por ejemplo, cuando ¿Te pasó alguna vez? Y cuando fue la gran inundación del 66, llegamos a Barranqueras en un trencito parecido al trencito económico que había en esa época, como desesperados, y ya no había nada. Así que nos quedamos en casa de una pobre gente que estaba protegiéndose de la inundación y con escasos víveres que compartieron con nosotros, porque nos quedamos toda la noche, ¿no? Qué bárbaro. A propósito del río y del libro que hablábamos recién de Duner y de la Universidad Litoral, El País del Río se llama, sí. Decís en alguna parte, porque vos hiciste la edición, hiciste una introducción a ese texto que, insisto, es muy recomendable, incluso como objeto, digamos, el objeto es muy lindo. Muy lindo el libro, sí. Que tanto a Roberto Art como a Rodolfo Walsh, el río no pudo dejarlos indemnes. ¿Y vos? No, a mí tampoco. A mí tampoco. Vos imagínate que yo viví todo el tiempo que viví en Corrientes en la esquina del río. Claro. O sea, primero hasta los 10 años por Plácido Martínez, en la casa que era de mi abuelo, frente iglesia, al río. Frente al río. Y después exactamente a la vuelta en Rioja, ¿no? O sea... 50 metros antes. Exacto. O sea que para mí el río formaba parte de mi casa, qué sé yo, ¿me entendés? Además... ¿Y lo pudiste después, digamos, como escribir qué es el río para vos? No, fue apareciendo en relatos. De hecho, cuando María Sonia Christoph, que es una escritora que admiro y quiero mucho, presentó junto a Sebastián Lacunza y a Cristian Kupchik El País del Río, a su presentación le puso como nombre La Tercera Pasajera. Porque ella había leído los textos míos de ficción, de mis relatos, digamos, y decidió que efectivamente yo no había hecho ese libro de casualidad, sino porque el río ya estaba, digamos, en mi escritura. Vamos a volver ahí un poquito, pero hablamos del libro, hablamos de literatura y vos sos una estudiosa de la literatura. ¿Qué es la literatura? ¿Para qué sirve la literatura? No tiene una utilidad práctica realmente, digamos, se puede vivir sin literatura, la verdad que se puede, no es imprescindible. Y de hecho hay muchísima gente que vive sin ella, ¿no? A mí me parece casi imposible que esto sea así, pero es así. Y no habla ni mal ni bien de la persona que elige. A veces es por falta de acceso, digamos, a una tradición literaria o lo que sea. A veces es por decisión. Claro. No me gusta leer, punto, ¿no? Me gusta mirar televisión o ir al cine, bueno. La literatura es entrar a otro mundo, es entrar a un mundo, digamos, mágico, porque justamente es el mundo de la ficción, es decir, el mito irrumpe, digamos, el mito como la literatura es el mito, digamos. Entonces irrumpe como justamente todo lo que no es real, ¿no? Así sea la literatura más realista o que se proponga como más realista, digamos, es un mundo de ficción, ¿no? Es un mundo otro y por lo tanto es extraordinario poder estar un tiempo fuera del mundo real, inserto en ese mundo otro que el escritor o escritora nos propone, ¿no? ¿Y la literatura nacional? Bueno, mira, a mí me interesó muchísimo siempre esta cuestión porque yo tuve la suerte de ocupar, primero como adjunta, digamos, como jefe de trabajos prácticos con David Viñas como titular y después como titular, muchos años después, la cátedra que creó Ricardo Rojas, que en realidad fue el creador de la literatura argentina al crear esa cátedra, ¿no? Y es interesantísimo cómo la literatura argentina surge en medio de un debate, porque, digamos, Ricardo Rojas
no solo crea la cátedra, sino después escribe una historia de la literatura argentina larguísima, cuando todavía no había tanta literatura, ¿no? Crea la casa y después pone los muebles, digamos, Exacto. ¿no? Y hay una anécdota lindísima, que es que el rector de la Universidad de Buenos Aires está presente en ese momento y le dice bueno, Rojas está ofreciéndonos un guiso de liebre. Yo lo que le pregunto es si ya tiene las liebres. ¿Y tenía liebres? Él aseguró, él no dudaba, él dijo, sí, las tengo, pues quédese tranquilo que están, ¿no? Y sí, el siglo XIX está poblado de muy buena literatura realmente. Lo que pasa es que ahí había también un problema. Esta cátedra, que era una cátedra central, digamos, justamente porque la había creado Rojas, yo miré todos los programas, desde Rojas en adelante, y salvo Rojas, que sí incluía todo lo que podía, digamos, todas las liebres que podía, claro, para constituirla. Después, bueno, muchísimas cosas estaban fuera del canon. Mansilla nos enseñaba, nos había enseñado nunca. Bueno, vos sos fanática de sí, Mansilla. Pero quiero decir, Mansilla, las mujeres escritoras, claro, que Rojas las agrupaba, digamos, no se ocupaba demasiado, pero decía, hay mujeres escritoras, claro, ¿no? O sea, muy importante ese gesto, muy... Ahora, antes de eso, ¿para qué hizo Rojas eso? ¿Para qué había que tener, digamos, una literatura nacional? Él estaba convencido, digamos, Rojas es un personaje muy digamos, notable, por muchas razones, ¿no? Ricardo Rojas. Él estaba convencido de que era imposible fundar un país o tener un país realmente autónomo sin una literatura nacional. En eso pensaba propia. Más o menos lo mismo que Gutiérrez. Exacto, sí, exactamente. Lo que pasa es que Gutiérrez hizo todo lo posible, digamos, por constituir esto, pero no llegó a armar... claro. No había una carrera, no había una facultad de filosofía y letras, de hecho, no. Perdón, los escritores eran o abogados, claro, o médicos, que a su vez escribían, y escribían mucho y bien, pero no... Ahí va la próxima pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los autores de la patria? ¿Es posible tener esa categorización? Vos hacés un subtítulo por ahí en dobleces. ¿Quiénes eran esos autores de la patria y qué les daba en todo caso esa característica, esa categoría? Mira, por supuesto la gauchesca es, digamos, el gran invento, digamos, de la literatura nacional, eso no hay ninguna duda. Pero antes del Martín Fierro está, digamos, está Escazú, que para mí es, un escritor fuera de serie, ¿no? Fuera de serie. Creo que a mí me gusta más, debo decir, Ascasubi que Hernández, ¿no? Sin ninguna duda. Y antes de Ascasubi está Hidalgo, que compone todos los cielitos patrióticos de la Revolución. Entonces, la gauchesca es realmente un género, ¿no? Propio, no hay nada igual en otros países de América Latina y que efectivamente constituye la literatura nacional. Y después está Sarmiento. Una vez que Sarmiento irrumpe como escritor, bueno... Rompe todo. No, sí, realmente no hay nada igual, sinceramente, a Facundo o Recuerdos de Provincia o Los Viajes. Tomemos cualquiera de los libros de Sarmiento de su etapa de producción literaria más fuerte y no vamos a encontrar nada igual en América Latina en el mismo periodo, claro, digamos, ¿no? En mitad de siglo. ¿Cuáles serían para vos porque vamos a entrar a un nudo de tu producción, que es las grandes leyendas del origen, digamos, de la literatura argentina? ¿Qué pondrías ahí dentro de esa bolsa? Bueno, esto que te digo, o sea, para empezar la gauchesca, digamos, en todas sus formas, digamos, Ascasubi era un letrado que hace una literatura como el gaucho, Hidalgo no. Para mí hay una cosa fundante, digamos, de la gauchesca que tiene que ver con la guerra. Tiene que ver con la guerra civil, digamos. El siglo XIX en la Argentina está atravesado por la guerra civil. En el año 20 no se sabe, claro, digamos,
quién gobierna, cuántos gobiernan, y la gauchesca está de un lado y del otro, en cada uno de esos. La guerra es productora de relatos y de poemas en la Argentina del siglo XIX, ¿no? Y después, bueno, mencionaste Juana Manuela Gorriti, Sarmiento, pero vos siempre solés decir que el que no lee literatura del siglo XIX, digamos, se pierde. No, claro, se pierde mucho porque son escritores muy innovadores. Eso es lo notable. Es decir, primero, ninguno es igual al otro. Claro. Es increíble porque se habla de la generación del 80 en literatura. Ahora, yo siempre que tomo el tema para tomar otro tema, ¿no? Lo primero que hacemos es decir, no existe una generación del 80 en literatura. Cada uno tiene una estética diferente. No es lo mismo Cambaceres que Cané. Son diametralmente opuestos, tienen propuestas literarias radicalmente diferentes, te diría, y no es lo mismo, digamos, el ciclo de la bolsa y los escritores del ciclo de la bolsa que, como te digo, Mansilla, por ejemplo. Pero conviven en un momento determinado y entonces se habla de la generación del 80 falso, para mí eso, ¿no? Porque no te ayuda, digamos, el que haya cierto acuerdo político entre sus miembros, no te deja ver, siempre se habla de la generación del 80 como un bloque, no te deja ver la enorme diferencia y riqueza de esa literatura. La literatura que se está produciendo ahí, que es el momento, o Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez con sus relatos policiales, Juan Moreira, Hormiga Negra, imagínate esa diversidad, claro. Es notable. Claro, bueno, Gutiérrez. Gutiérrez el otro, el otro Gutiérrez, digamos, ¿no? Vamos a Esteban Echeverría. Sí. La patria literaria, decís vos, en dobleces. Bueno, y hay un misterio ahí alrededor de la obra de Echeverría. Sí, la verdad es que lo que sucede es que Echeverría siempre fue un autor esquivo, yo diría, porque tempranamente él publica unos poemas muy en forma anónima, que tienen una terrible crítica, le hacen una crítica demoledora los periodistas. Entonces él se pelea con los periodistas, es el único escritor en todo el siglo XIX que jamás escribe una línea para el periodismo. Al contrario, escribe una sátira sobre los periodistas que es muy divertida porque es una defensa de su propia obra, digamos, ¿no? De sus propios poemas. Bueno, después escribe otros poemas que son reconocidos, como La cautiva y demás, pero el gran texto, lo que siempre, cuando yo empecé a estudiar literatura, se consideraba como el texto que fundaba la literatura nacional, era El Matadero, que es un texto muy poderoso, que es un texto, digamos, muy bueno. Pero en realidad, yo cuando me pongo a investigar para el artículo que está incluido en este volumen, en dobleces, y que también estaba incluido en la historia de la literatura, la historia crítica de la literatura, en un volumen que compilamos con Loreley Elhaber, que lo dirige Noé Gitrick. Cuando me pongo a investigar, yo me doy cuenta que esa idea de que el matadero está en el origen de la literatura fue una construcción de la crítica de los años 60. Es decir, Noé Gitrick, David Viñas, ¿no? Tomaron por primera vez ese texto como ficción. Antes aparecía como ensayo en las obras completas de Echeverría, ¿no? Por un lado. Y ellos lo toman como ficción. Viñas lanza esa frase genial que es: la literatura argentina comienza con una violación, y bueno, todos entusiasmadísimos con la idea de que la literatura argentina, ¿no? Comienza, bueno. Viñas lanza esa granada. Viñas era especialista en lanzar granadas, digamos, y entonces, bueno, la frase fue impactante y por supuesto todos los que leímos literatura argentina y realidad política y leímos eso, nos convencimos. Y además no había por qué no, porque, claro, digamos, nadie ponía en duda que ese texto podía ser el texto fundador, ¿no? Teóricamente había sido escrito en el momento en que Echeverría se iba al exilio, bueno, entre el 37 y el 38, yo dije que fue escrito al pie del estribo, pero resulta que después me doy cuenta que
de algo que estaba a la vista de todos, es como la carta robada de Poe, es decir, no la vimos porque no la quisimos ver, que es que el matadero, la primera vez que se pone en circulación es en 1870, en los 70, que es cuando Gutiérrez, que había sido a su vez el que había impulsado muchísimo a Echeverría a escribir el gran poema nacional, monta las obras completas de Echeverría. Hay que decir que, así como Rojas armó la historia de la literatura argentina, Gutiérrez, Juan María Gutiérrez en este caso, armó la obra completa de Echeverría. Al armar la obra completa de Echeverría con 3 biografías diferentes de Echeverría, ¿no?, que dan como distintas perspectivas, escritas en distintos momentos, ahí él dice, ay, de golpe en el archivo me encuentro con una joya, y esta joya es El Matadero. Entonces la pone en circulación, pero ¿de qué manera? Con una larga nota al pie que va subiendo y subiendo y subiendo. Cuando uno ve el texto, El Matadero está acá arriba y la nota de Gutiérrez explicándonos qué es El Matadero es cada vez más larga, más extensa, ¿no? Y entonces, para empezar, hay un problema cronológico, es decir, si se conoce El Matadero, se conoce en los años 70, digamos, pero además no tiene repercusión. Es muy interesante eso, porque, digamos, por ejemplo, García Merú, que era el crítico, digamos, en ese momento el ensayista que hacía crítica, sí se da cuenta que ahí hay un texto naturalista, pero no, en realidad con El Matadero no pasa nada hasta los años 60. Incluso no fue incluido en las antologías de relatos argentinos. Esto me consta, hasta los años 60, del siglo XX. O sea que, digamos, origen, lo que se dice origen, no. Vos, Eso no quiere decir que El Matadero no sea un texto extraordinario o lindísimo. Yo misma tengo trabajos en El Matadero. Te hago una pregunta fatal. Sí, para eso estás, seguramente. ¿Echeverría no es el autor de El Matadero? No me lo contestes ahora. Bueno. Dado que es un tema, digamos, que merece su desarrollo, vamos a hacerlo en 2 partes, así que agradecemos a Cristina y en la próxima entrega vamos a hablar de ese nudo que forma parte de su tesis, que es la autoría del Matadero, de Echeverría, y la participación de Gutiérrez, y también prometemos algunos puntos de lectura aprovechando una especialista de la talla de Cristina Iglesias. Muchísimas gracias y nos vemos la semana próxima.